Muy buenas y bienvenidos a este tercer programa, a esta tercera charla de rock and roll, Talk Too Much, en el que fans de AC/DC intentamos hacer una reunión en torno a los temas de AC/DC. ¿De qué vamos a charlar en esta ocasión? De este disco, porque cumple nada más y nada menos que 30 años. Ball Breaker, editado en 1995. Está con nosotros César, un gran conocedor de la discografía sobre todo y del trabajo de Rick Rubin, y a su vez fan de AC/DC. César, muy buenas, ¿qué tal? Buenas a todos, ¿qué tal? Hola, un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, hablamos de Ball Breaker. Tú, como gran conocedor sobre todo del trabajo de Rick Rubin y como fan de AC/DC, ¿qué te parece este disco para empezar nuestro programa? Pues a mí me encanta el disco, es de mis discos preferidos de AC/DC. Fue el primero, que eso ya te marca para siempre. Y vamos, estos días que lo estaba escuchando es que me sigue poniendo los pelos de punta. Y vamos, sobre Rick Rubin, pues a mí me parece que todo lo que toca lo hace oro, y este disco cumple con esa premisa. Me parece que es casi el segundo mejor disco de Brian Johnson. Y vamos, es que lo pondría en el top 5 de AC/DC casi seguro. En el top 5 mucho, ¿eh? Es mucho, Sí. pero por ahí andará, ¿eh? Yo Por ahí puedo andará. defender. Yo estoy casi en tu equipo también, ¿eh? Casi en tu equipo también. Si no es el quinto, será el sexto. Yo no lo sé porque a mí me gustan todos, realmente. Siempre lo digo, a mí me gustan todos. Y cualquier disco de AC/DC está por encima de cualquier otro. Aunque sepa que hay discos que son mucho mejores. Pero dentro de los 5, no sé, a lo mejor 7 o 8. 5 es mucho, 5 es mucho, Sí, tío. es que los míos, los 5 de Bond, están siempre por encima. Sí. Bueno, ya tuvimos tiempo para hablar de Bond en nuestro anterior programa, vamos a centrarnos en Brian. Vamos a empezar por el principio. ¿Creéis que Ball Breaker, la raíz de Ball Breaker, nos tenemos que ir hasta el año 1991 con esos conciertos finales en Australia? Acaba la gira Razor's Edge y Phil Rudd acude al backstage de AC/DC. Chris Slade estaba en la batería y se produce ahí un primer acercamiento después de 8 años fuera de AC/DC. ¿Creéis que el origen de Ball Breaker está ahí? Yo creo que sí. Yo creo que es el comienzo porque, a ver, yo he leído varios puntos en libros distintos en los que dicen que, bueno, que uno que fue él quien se presentó a ese concierto, otro que le llamaron los chicos para que se acercara a verle, ya que estaban por allí, ya hacía casi 10 años que no se veían. Pero yo creo que sí, porque el sonido que buscaban, el sonido para el siguiente disco, yo creo que estaban cansados del sonido que les daba Chris Slade, porque a pesar de que era muy buena batería, le pegaba muy bien. Sí que he leído muchos comentarios en entrevistas que dicen que le tenían que explicar cómo querían que sonara. Sin embargo, con Phil sonaba como tenía que sonar. Siempre habían estado, desde que se fue, buscando recuperar ese sonido, y yo creo que ese fue el momento de olvidar viejas rencillas y volver al sonido original. Nos estamos yendo al 16 y al 18 de noviembre de 1991. Los fans de AC/DC no lo sabíamos, pero empezaban 4 años de travesía en el desierto, en el que AC/DC desaparecería de los escenarios. Pero claro, ahí sí que hubo un primer acercamiento, pero luego no pasó nada, porque luego en el 93 vino Big Gun con Chris Slade y ya con Rick Rubin, y ya no fue hasta el año siguiente, en 1994, cuando la formación de Ball Breaker es cuando empieza a tomar forma. Yo creo que hay dos cosas, ¿eh? Aparte de Phil Rudd, que coincido con Manu que es definitivo, me ha parecido leer que la compañía le sugirió que repitiera con Bruce Fairbairn, el productor de Razor's Edge. Estaba ocupado. Y puede que la banda, a lo mejor parece ser que se llevan bien con él, pero quizá quisieran intentar otra cosa. Y Rick Rubin, que lleva muchos años
detrás de ellos, por lo visto. Incluso parece ser que incluso en un momento dado se pudo haber ofrecido de alguna manera para grabarlas y la prueba es que en el 92 se reúnen con el canadiense para editar y producir el live y todo lo que salió del live, que además se tuvieron que reunir en el estudio porque el live tiene partes que son un poquito menos live, si me entendéis, y eso fue en el 92 y en el 93 le dieron la oportunidad a Rick Rubin para grabar y el sonido, ya esa producción, incluso con Chris Slade en la batería, suena totalmente distinto. O a mí me lo parece, es un sonido mucho más seco, incluso con la batería de Chris Slade. Luego, evidentemente, que de hecho lo tengo por aquí, es un tema que además a mí me encantó en su día. Aquí lo tienes. Ahí lo tienes tú también. Sí. Yo también lo tengo aquí. Y ese sonido seco, cortante, a mí me flipó en su día. Y eso que yo lo escuché muy poco, porque como sabéis, ya hemos dicho otras veces, yo vengo de la era pre-internet y o lo escuchabas en algún sitio, podías comprar el disco o no lo volvías a escuchar. Y lo flipé. Claro, esta fue una de las primeras rarezas de buscar cuando conseguimos internet. Rarezas, que ahora ya ves. Sí, es verdad. Ese CD me lo compré yo, ese CD lo tenía yo. Me lo compré también. Mano enseña el vinilo, el single vinilo, me parece, efectivamente. Sí. De hecho, quería apuntar que Rick Rubin es fan de la banda y he leído estos días que aunque ya lo sabía porque es obvio, cuando cogió a The Cult, que venían de hacer rock gótico y querían llenar estadios, pues Rick Rubin les dijo, pues si queréis llenar estadios tenéis que sonar a AC/DC. Y les desnudó por completo. Y estos días además he leído que él en el estudio ponía el Back in Black y el Highway to Hell para copiar el sonido, y iba probando sonidos y volvía a poner Back in Black y iba retocando y volvía a poner Back in Black hasta que consiguió ese sonido que al final el Electric suena a AC/DC por todos los lados. Sí, sin duda. ¿Qué pasó? Que consiguió que The Cult llegaran a estadios. Claro. Además, dos productores súper perfeccionistas como Mutt Lange. O sea, tanto Mutt Lange como Rick Rubin, yo lo veo que son súper detallistas. La canción hay que tocarla 30 veces hasta que sale la toma perfecta. Y eso no va con AC/DC. AC/DC, el ritmo de trabajo es: entra al estudio, hace una toma, se tiran 2 horas tomando café, fumando, deciden, vamos a hacer una segunda toma. Se tiran 2 horas tomando café, fumando, no sé qué, charlando, hacen una tercera toma y le dicen al productor, escoge la que quieras. Por eso te digo que es que la forma de trabajar de Mutt Lange y de Rick Rubin son muy parecidas, pero son completamente contrarias, pienso yo, al estilo de trabajar de AC/DC en estudio. A ver, son los únicos 2 productores, si no recuerdo yo mal, son los que AC/DC no hablan muy bien. O sea, con Mutt Lange le agradecían lo que habían hecho, que ellos sabían que era muchísimo, pero luego ni repitieron ni nada. Y con Rick Rubin, pues ya lo veremos luego, pero tampoco habló muy bien de él, Malcolm. Métodos de trabajo. De todas maneras, es que decían que al repetir tantas veces las tomas como pretendía, perdían la frescura. O ese sonido que tenían al tocar juntos y ya está, tocamos y punto. Esa crudeza, digamos, de su manera de trabajar. Si decía Malcolm que se presentaba una vez cada 7 u 8 jornadas. Pues todo lo que estáis diciendo es cierto. Hizo un gran disco Rick Rubin, pero los hermanos nunca han hablado bien de ello. Ellos, pues como habéis dicho bien, esperan bastante a grabar las tomas y no están acostumbrados a grabar tantas veces. Se repite en varios textos que había canciones que las habían tenido que tocar más de 50 veces y claro, pues me imagino a los John, vamos, queriendo matarle. Y sí que es verdad que él no estaba mucho en el estudio, que he leído de varios grupos que también se quejan de eso.
Y él, a la vez, Rick Rubin, que hace poco salieron unas declaraciones, que él tampoco entendía lo que hacían los hermanos John de estar en el estudio 2 horas hablando y tomando un té para grabar, que estás pagando un estudio que vale una pasta. Pero él explica que después, habiendo madurado, lo veía como que estaban preparándose para hacer un sprint, tocaban la canción como solo ellos saben hacer, de puta madre, pero luego necesitaban otro descanso para luego volver a hacer otro sprint. Y entonces eso a él le ponía muy nervioso. Así que también se cogía y se iba. Y además, al final del trabajo, empezó a grabar con Red Hot Chili Peppers y parece que pasaba más tiempo con ellos que con AC/DC. Entonces, pues eran dos mundos chocantes, pero bueno, al final nos dieron Ball Breaker, que es una maravilla. Investigando también, creo que viene del podcast Before the Thunder, le hacen una entrevista a Mike Fraser y le preguntan por ello. Y dice que no, que él hizo el trabajo que hizo siempre, pero estaba siempre en el estudio. Entonces, que le pusieron como coproductor, como una deferencia a que al final el que había estado ahí currando y dando el callo 100% era él. Pero realmente el sonido lo sacó Rick Rubin. Joder, pero eso lo dice el propio Mike Fraser, que también puede ser para quedar bien con Rick Rubin, pero... Vamos, pero si no estás, ¿cómo trabajas? No sé, yo no tengo ni puta idea, pero... Eso es lo que quería preguntar, César. Quería preguntarte si tú crees que era su manera habitual de trabajar o era porque en ese momento estaba con Red Hot Chili Peppers a la vez. Es decir, que él delegaba mucho y era su manera habitual de grabar un disco en su equipo, o esto fue un momento ocasional que se le juntaron estos dos grupos a la vez. Yo me suena de haber leído, por ejemplo, Slipknot también trabajaron con él y también sacaron un disco muy bueno, pero el cantante se quejaba de lo mismo, que estaba demasiado pagado y que estaba sobrevalorado y que aparecía poquísimo por el estudio. Pero el caso es que saca algo, ¿sabes? No sé si el rato que está lo hace perfecto o cómo lo hace, pero el caso es que lo consigue. AC/DC, primero, yo creo que llegaron también un poquito quemados por lo siguiente. Empezaron en el verano del 94, que fue cuando, más o menos creo que fue el verano del 94, cuando empezaron a preparar los hermanos algunos temas. Ahí llegó Phil Rudd, en el verano del 94. Creo que fue en Londres. De ahí empezaron a trabajar en Nueva York, ya con Rick Rubin cerrado, en unos estudios de Nueva York que ahora no recuerdo el nombre, estarán por aquí, que alquilaron. Y ahí estuvieron no sé cuántas semanas. Y ahí lo que pasaba... Exacto. Y ahí lo que pasó es que por lo visto se grabó mucho, pero el sonido no era ni el que querían ellos ni el que quería Rick Rubin. Ellos se quejan de que Rick Rubin estuvo un montón de tiempo intentando buscar el sonido de la batería perfecta de AC/DC, que por cierto, si veis unos vídeos de Rick Rubin, que ahora hay varios podcasts, entrevistas que ha grabado en YouTube en los últimos años, después de habla mucho de que a él le encantaba el sonido de la batería de AC/DC en Howie Tuchel y que quería reproducir eso, y los hermanos acabaron también un poco hartos de no encontrar ese sonido, ni ellos ni Rick Rubin. Por lo visto, he estado leyendo un fragmento de entrevista porque no todavía... Es una tienda de campaña o algo así, ¿no? Una especie es una de tienda india. Unas letras de circo. Hay el fanzine Overdose, muy bueno, el número 2, tiene un reportaje que no he podido hacer completo. Lo tengo aquí porque me lo he descargado. Fijaos cómo se llama el reportaje. Breaking Balls in New York City, que eso lo dice todo. Breaking Balls in New York City. Y un técnico de los que están allí habla de eso. Dice que intentaron tapar para que no rebotara el sonido, que Malcolm Young estaba un poquito también harto porque veía que le pasaba lo mismo que con Matt Lange cuando grabaron el Ford 2 a Boturro, que por lo visto perdieron un tiempo enorme en conseguir el sonido que quería. De la batería. Luego Rick Rubin dice en algunos vídeos que él también sugirió al final que se fueran de allí. Y por eso, después de no sé cuántas semanas, de no sé cuántas horas de grabación, se fueron a Los Ángeles a terminar de grabar. Ya en 1995. ¿De meses o de semanas? Yo no recuerdo ahora mismo. Ya a principios del 95. Una preguntilla. Antes de trabajar con AC/DC, ¿a quién había grabado en el mundo del rock?
Mira, yo te puedo contar. Pues mira, tengo 3 folios con toda su discografía. Y desde ACDC, pues hemos hablado de Johnny Cash, hemos hablado de Dancing, hemos hablado de Tom Petty, Red Hot Chili Peppers, Slayer, ¿no? Slayer. Sí, Slayer fue uno de los primeros. System of a Down. ¿Cuál hizo de Slayer? O sea, la lista es interminable. Slayer o sea, ha hecho bastantes porque empezó con ellos y les grabó bastantes discos. ¿Hizo el Raining Blood? Sí. Sí, joder. Y los Beastie Boys, que eran un grupo de rock al principio, y él formó parte del grupo, fue su primera producción, y les dijo, tenéis que hacer hip hop, y les cambió por completo, pero a partir de ahí lo petaron otra vez. Es que todo lo que toca lo hace oro. El sello en el que trabajaba... Def Jam Records. Def Jam Records, que es que lo fundó él. Lo fundó él con otra persona. Con un rapero. Con un rapero. Se juntó un rapero. ¿Hacían rap, verdad? ¿O hacían alguna otra? Se juntó con un rapero. Y él venía de joven, decía que le gustaba ACDC y tal. Entonces se juntaron y, como dice César, por ejemplo, los Beastie Boys hacían un medio punk al principio y pasaron. Y el éxito de Rick Rubin fue mezclar el hip hop con las bases de rock. Sí, el primer pelotazo, Randy MC con Aerosmith, eso fue un pelotazo brutal en Estados Unidos y nos llegó a nosotros, pero claro, pero escuchadme, es que ya hay una conexión Rick Rubin ACDC antes de eso, que es que en el 84 me parece que fue, en el 84 sacó un single con los Beastie Boys de un tema que no sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero se llama Rock Hard. Fue single, Rock Hard. Sí, que sacaron el sampler Back in Black. El sampler de este tema, los Beastie Boys rapean. A mí me gusta mucho los Beastie Boys, por cierto, es de lo poco de hip hop que escucho. Y los Beastie Boys samplean sobre el Back in Black, sobre el riff. Y eso lo produjo Rick Rubin ya. No es que sonéis ACDC, sino es que vamos a coger el sampler y lo ponemos. ¿Qué pasó? Creo que fue en el 99, lo tengo yo por aquí anotado. Beastie Boys sacó un recopilatorio de todos sus éxitos y los Beastie Boys querían meter ese tema. Y ACDC... Y llegaron los problemas. Claro, les dijo que no, porque no creían. Además tengo la declaración aquí, porque fue curioso. Mike D, uno de los Beastie Boys, habló personalmente por teléfono con Malcolm Young cuando sus abogados se negaron a autorizar el sampler. Y posteriormente declaró, ACDC no aceptó el concepto de sampler, simplemente dijeron, no tengo nada en contra de ustedes, pero no apoyamos el sampling. Que luego otro de Beastie Boys, Arroz, dijo, así que le dijimos nosotros que no apoyamos a la gente que toca la guitarra. Entonces ese tema al final lo podía escuchar en YouTube, pero no está en el recopilatorio aquel, que por cierto en su día yo lo tuve, cuando salió hace 20 y pico años. Pero si grabaron el disco, ¿cómo hicieron? Porque grabaron un single. Grabaron un single, coló el single. ¿Permiso? Se ve que sin permiso. Y luego al cabo de los años, cuando quisieron ya lanzarlo en un recopilatorio, ACDC dijo que no. O sea que la conexión viene de aquel entonces. Luego al final, como 20 años, 19 años después, volvió a trabajar Rick Rubin en este caso con ACDC. Me imagino que hablarían de este tema, supongo. A mí una de las cosas que me sorprende mucho es, como ha dicho antes César, que habían leído en algún comentario que decía que él era muy joven cuando empezó con ACDC, que si hubiera sido en estos momentos o en unos momentos posteriores quizá lo hubiera hecho de otra manera, pero hay que tener en cuenta que cuando entró a grabar debía tener 30 o 31 años más o menos, o 32 como mucho, no tendría más, o sea, había siendo muy joven había ya hecho mucho trabajo. Sí, hombre, a ver, dice que era más joven, no que fuese muy joven. Bueno, de todas maneras, sí, eso. Es que estas declaraciones han salido hace muy poco tiempo. Entonces, claro, ahora tiene 30 años más. Claro. Ahora más sabio y como todo, cuando tenemos unos cuantos años pensamos, joder, esto lo tendría que haber hecho de otra manera. El caso es que al final en Los Ángeles, siguiendo por el recorrido, al final enlazaron, creo que desecharon prácticamente toda la cinta o no se aprovechó mucho el trabajo y ya trabajaron con las canciones y a ver,
que sí, que Red Rubin a lo mejor no estuvo y nada, pero a mí el sonido de Ballbreaker me apasiona. No sé si os pasó, creo que Jesús lo decía el otro día, a César, Oscar, vamos a ver. Yo venía de escuchar Thunderstruck y el live. Y yo estaba esperando la noche segunda que parte, como muchos de nosotros que descubrimos ACDC con algo así. Razor's De hecho, Edge. yo recuerdo perfectamente, porque es uno de los recuerdos más claros de mi vida, pues yo era un chaval, insisto, sin internet, sin rumores, sin las revistas estas de heavy rock que había, que todos hemos leído en los 90, que son de ahora las releo y me producen hasta vergüenza ajena a veces, pero bueno. Son pésimas, pero las hemos leído todos. Sí, pero es lo que había. Es que no había más. No había más. No sé por dónde va Manuel. Es que teníamos la revista y teníamos la radio. Es que y no la radio. Más. No teníamos más. Recuerdo perfectamente una noche de septiembre, con el curso empezado, que yo estaré haciendo algo de... La noche del 26 de septiembre de 1990. ¿Cómo me gustaría tener ese audio de la emisión pirata? ¿Cómo me gustaría a mí tener el audio de la emisión pirata? Porque el pirata... Sí, lo oí yo en directo también. Pues coincidimos, pues estábamos ahí los tres conectados mínimo. Claro, porque empezó... Además recuerdo perfectamente que empezó a hablar de ACDC, qué buenos son, que si Malcolm, un genio. Yo empecé ya... No sospechaba que iba a ocurrir eso. Y de repente, el tío además estaba gustando. Él empezó a hacer una introducción, pero sin decir que había algo nuevo. Y al rato dice, y por eso ahora estrenamos el nuevo tema, que yo estaba acostado, tumbado en la cama, ya digo, segundo o tercero de BUP, al día siguiente, esperando para dormirme, y di un salto en la cama, que yo recuerdo, llamé a mi hermano pequeño, porque era mi época top. Jara Sarro, ¿qué pasa? Luego lo volvió a poner, al día siguiente o a los 2 días puso Cut With Your Pen Down, que es la cara B, por cierto, del single que salió, que tengo por aquí. La cara B era Cut With Your Pen Down, y claro, yo estaba súper a tope, pero decía, hostia, pero esto no es de Razor's Edge, esto no es Monita, ni es Thunderstruck. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa distinta. Y además recuerdo perfectamente que empezó el pirata. Os voy a tararear la melodía del $1.000.000. Y empezó ta, 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 ta. Y yo dije, ACDC. O sea, inmediatamente lo asocié y me perdí todo el resto porque fui a buscar una cinta de cassette a la radio y directamente poner a grabar y me perdí la mitad. Y esa cinta, ¿dónde estará? No lo sé. Pero recuerdo que dije, esto es ACDC. Y al principio me chocó porque yo esperaba la segunda parte del Razor's Edge. Y era otra cosa completamente distinta. Mira, a mí me gustó muchísimo, lo tengo que reconocer que me gustó muchísimo digerir Ballbreaker, porque era completamente distinto a de lo que yo venía. Entonces fue un shock, sabía que estaba Phil Rudd de vuelta, pero aún así fue como una bofetada en la cara. Y me costó asimilarlo. Decía yo que justo en el momento en el que estáis hablando, tengo esta cosita que suena a invitación. Hombre, qué chulo. ¿La veis? Sí. Luego la enseñamos bien. Sí. Es una invitación para la presentación y lanzamiento del Ballbreaker, del 21 de septiembre a las 7:30, según pone ahí. Sí. Y eso es una cosa que os quería comentar, porque esto yo no lo sé 100%, pero dice en la parte de abajo, dice además, esa misma noche, cuando empiece el día 22, fecha oficial de lanzamiento, a las 12:01 comenzará a venderse el álbum en la FNAC de Callao, siendo España el primer país del mundo en el que se comenzará la venta del disco más esperado del mundo del rock en años. ¿Sabíais eso vosotros? No. Yo tampoco lo sabía. Ni idea. Sí sé que el single salió el 15 en Europa, pero no habla de España específicamente, pero me lo creo, me lo creo perfectamente. Sí, yo también. Es que aquí en España hubo muchos, se juntaron los astros y se le dio una importancia tremenda, que la que se le debería dar siempre a cualquier cosa de ACDC, pero en esa época fue mucha promoción, mucha radio, mucho... La compañía en España lo movió un montón, y lo movió muy bien, y fíjate en qué desembocó todo, que ya hablaremos en otro programa, en el No Bull. O sea, todo ese año fue intensísimo, y fíjate cómo acabó. La mejor banda del mundo, decían todo el rato, el mejor grupo de rock del mundo. Oye, pero nos estamos adelantando todo un año. Yo antes quería que hablásemos un poquitín, no sé si veis bien el disco, Ballbreaker Sessions. Es decir,
cortes, demos, rarezas, que los chicos, mientras estaban en el estudio en sus ratos libres, tocaban. Mucho blues. Os sonará de los bootlegs, Nutcrackers, temas como She's My Baby, Caesar Salad, Illusion a Sam Stone, ese tema que a mí me fascina, y los primeros esbozos de Hail Caesar, Burning Alive. No sé si habéis escuchado esto, pero esto proviene de los, no sé si llamarlo tiempos muertos en el estudio, pero demuestra que ACDC perfilaba los temas mucho antes de grabar. A ver, he estado leyendo, por cierto, sobre el Nutcracker, que es de donde salió eso. Por lo visto fue un tipo que custodiaba las cintas y no estaba muy contento con el sueldo y lo que sé, y llegó a manos de un coleccionista. Por lo visto lo he leído esta tarde. Y dice la persona que escribió ese texto en su día que tampoco hay mucho más material salvable, que no hay temas inéditos. No. Sabéis, como en aquella época del Blow Your Video, que salieron, que habían dos temas por ahí sueltos, que no había temas inéditos, sino mucho calentamiento, mucho enredar con piezas de blues y demás. Pero sí está muy bien el Nutcracker para que la gente habla de 7 horas de grabación, pero realmente lo que es aprovechable creo que entra en un disco, y aquí son 23 tomas. Eso sí, hay temas de 50 segundos, 1 minuto. Luego sí, pues tienes el She's My Baby, que es una versión de un estándar de blues, pero que son temas muy cortitos, pero que de verdad que hacen la delicia a cualquier coleccionista que nos ayuda a comprender cómo ACDC trabaja en el estudio. Cualquier amante del sonido le va a gustar, porque además suena como Ballbreaker. Pero tampoco, yo no estoy muy metido en el mundo del coleccionismo, a lo mejor Manu conoce más cosas, o Oscar, pero que a veces te dicen, mira, esto es lo que hay. Luego la gente se guarda piezas, se guarda audio, salen 5 o 10 años después, porque de vez en cuando aparecen cosas. Y a lo mejor dentro de un tiempo nos encontramos con un Ballbreaker completo en el estudio, porque no me fío de los coleccionistas. Tiene muchas cosas guardadas, ¿eh? Nunca se sabe. Yo ya lo comentaba en otro programa, que lo mismo algún día aparecen cosas que, ¿por qué no? Esto fue una sorpresa, ¿eh? Esto cuando salió, creo recordar que hace 10 años, esto fue un bombazo. Y de hecho el coleccionista que lo sacaba un single al año, y durante 5 años estuvo viviendo de esas rentas, pero vamos, sí, la versión 1, las esperaban como agua de mayo. Sí. Sí, un poco una pena, pero bueno. Mira, si me permitís, me gustaría, porque en el libro, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que yo creo que es el mejor o de los mejores, lo vuelvo a poner aquí, Hágase el rock and roll de Arnaud Duriex, y bueno, y Murray Englehart, de la web de Electric Shock, en la parte de Ballbreaker, habla, para que veáis un poco cómo era el ambiente de grabación. Tengo aquí copiado el párrafo. Henry Rollins, que sabéis de la Rolling Band, un músico muy conocido americano, Henry Rollins cuenta que recibió una llamada. Dime. Que muy grandote, un tipo muy grande, lleno de tatuajes. Sí, da un poco de... De hecho, creo que va a salir ese tema aquí. Henry Rollins cuenta que recibió una llamada de Rubin preguntándole si quería acercarse al estudio para ver cómo trabajaba el grupo. O sea, que dicen que había mal rollo y tal, pero luego veo que también a veces un poco de colegueo, ¿no? O sea, para que Rubin diga, oye, Henry Rollins, vente para acá que están grabando ACDC en Los Ángeles. Tienes que venir aquí, tío. Vente para aquí solo para ver a Phil Rudd, le dijo. A Phil Rudd. Le dijo Rollins que con sus tatuajes y su físico mostraba una figura imponente. Se quedó pasmado por lo que vio cuando llegó al estudio. Dice Henry Rollins, esto lo dice él literalmente. La sala estaba muy densa por el humo. Hoy día yo no sé si ACDC puede grabar fumando en una sala. Me imagino que pagará un extra para que pueda, ¿no? La sala estaba muy densa por el humo. Es un estudio muy grande. Todos estaban metidos en la misma sala. Lo que se ha dicho tanto, ACDC graba todo a la vez, quitando la voz a lo mejor, aparte luego, ¿no? Dice, parecía como si aún estuvieran en 1977. Los conocía a todos, son muy enrollados, diminutos. Quiero decir que, bueno, Angus no quería romperle la mano cuando se la di. Le dijo Angus, escuchamos esa canción Let It Be Rock con los Haron. Henry Rollins versioneó Let It Be Rock con un grupo que se llama Haron, que suena además muy bien. Y decía, y él pensaba, Henry Rollins, que le iba a decir que era una mierda, pero no, le dijeron, realmente nos gustó mucho, yo le dije, genial, ¿vale? Luego dice,
Estuve con Brian Johnson durante más de una hora. Se sentó conmigo y con Rick y nos contó anécdotas. Y en cada una de ellas él siempre salía como el blanco de toda la broma. O sea que un tipo cojonudo lo que viene a decir por aquí, ¿vale? Y dice, cantaba realmente fuerte. Lo vi cantando Couch with your pants down. En plan, Couch with your pants down, chillando. Y salió para descansar un rato y su voz estaba un poco floja. Y yo le dije, ¿nunca tomas infusiones? Y me di cuenta que le preparó una infusión hippie, como decía Brian Johnson y demás. Decía que Rat se sentó detrás de la batería y parecía como si no pudiese coger la baqueta. Le colgaba el cigarrillo, esto que hemos visto tantas veces a Phil Rock, que dice, joder, que tienes el cigarrillo que te lo estás dejando pero no se cae. No se cae. Dice, le colgaba el cigarrillo y de repente dijeron, ¿preparados? Y la cinta empezó a rodar y empezaron a contar y golpear los channels. Claro, eso que conocemos todo de Phil Rock. Con ese sonido se me puso la piel de gallina. Dije, Dios mío, los putos AC/DC con este ritmo de Charles recordaba el principio de Back in Black. O sea que el tío lo flipó y coincide lo que cuenta él en el libro, Henry Rollins, con ese ambiente de grabación. Grabando en conjunto. Tomás, ¿estás listo? Venga, tan. Graba del tirón y suelta. Y lo que ha dicho César, lo que habéis dicho vosotros de haberlo leído, que a lo mejor Rick Rubin pedía que repitieran. Y lo que ha dicho César, creo, de un vídeo que hay por ahí, que preferían hacer 3 sprints tomándose descansos que 30 todo seguido. Eso no va a ir con ello. A ver, la verdad que esto que estás comentando, estas anécdotas molan mucho. O sea, esto a los que nos gusta escuchar estas cosas molan. A mí lo único que me choca un poco de esta es que diga lo de el té hippie ese de Brian, si se supone que están todo el rato bebiendo té y fumando. Sí, no, pues Brian por lo visto cuando le ofreció el té, porque según Leo dice, que es un té hippie de eso, bueno, dámelo, yo me tomo otras cosas, pero Angus sabéis que toma su té anglosajón. Por cierto, ya por cerrar el tema de Rick Rubin, para los más detallistas, yo no sé si ACDC se la guardaron o no, pero si nos fijamos detalladamente en el vídeo Jaras a Rock, hay un detallito, no sé si una pullita dedicada a Rick Rubin. ¿La conocéis? Yo la veo muy clara, ¿eh? Además siempre la he visto muy clara, pero suéltala. No, hombre, cuando está en el videoclip Angus en la bola, que se va directamente contra unas ventanas, hay un directivo que está hablando por teléfono, entra la bola de demolición por detrás y se ve el nombre de ese directivo, que yo lo dejo ahí, que es un juego de palabras, para que la gente pues vea el vídeo Jaras a Rock y se dé cuenta de esa pequeña pullita hacia arriba. No digo más. Os voy a contar una anécdota muy tonta ya que dices del vídeo ese. Yo cuando lo veía, cuando yo empecé a escuchar a ACDC, que fue por esta época, yo el primer recuerdo que tengo era la canción Cover You in Oil. No sé el por qué, tendría 12 años o 11 años, una cosa así. Y recuerdo de ver esa canción, posteriormente a eso, escuchaba mucho el live más que el Ball Breaker, porque yo tenía un CD del live. Pero cuando vi un tiempo después el vídeo del Jaras a Rock, al principio de ese videoclip, yo decía, porque yo estaba acostumbrado a haber escuchado y a haber visto fragmentos del live. Entonces, de repente vi al batería de AC/DC colocando la bola. Y dije, coño, el batería está colocando la bola. Y luego el que era el batería que estaba tocando era otro. Entonces yo, un chaval, decía, pues qué cosa más rara. Fijaros y veréis cómo hay un tipo cuando empieza el videoclip que coloca la cadena a la bola para la demolición, que es clavado a Chris Slade. Claro, pero así estábamos antes todo, que no podíamos contrastar nada ni nada. Estoy contigo. Pero ¿no? Imagínate un niño de 12 años o de 11 años. Claro. Hablando de Chris Slade, hemos empezado el programa con él y creo que se merece sus 5 minutos en nuestro programa. Por lo que ocurrió en esos 4 años en los que él creía que iba a ser el batería de ACDC. De hecho, grabó el videoclip de Big Gun y la canción. Y luego pasó lo que pasó. No sé si era cosa del destino o que Malcolm tenía las ideas muy claras, que quería volver a las raíces de ACDC,
de la mejor manera posible, que era con Phil Rudd de nuevo a la batería. A ver, claro, a ver. Slade, de hecho, yo creo que nos gusta a nosotros el live y nos gusta el directo de Donington y nos gusta porque Slade, además de tener una imagen de la leche, con el doble bombo y esa calborota y riéndose todo el rato, riéndose de lo que hacía uno y lo que otro. Y Slade es muy buen batería, pero no era el sonido de ACDC. Y cuando Malcolm vio el poder recuperar la batería original, Joder, pero ¿para qué lo llaman para el Rock or Bass? Pero porque igual, a ver, porque no estaba Phil Rudd en Rock or Bass. Claro. O sea, es que el sonido original de AC/DC es Phil Rudd. Ya. Pero... nadie está diciendo que Chris Slade fuera malo, ni que no le quisieran. Pero claro, una cosa es que no le quieras y otra cosa es que esté ahí el amor de tu vida. Entonces tienes que volver a abrir las puertas al amor de tu vida. Cuando, ya sabéis cómo son estos también, cuando le preguntan a los periodistas, hacen declaraciones y dice, bueno, pues intenta justificar, es que Chris Slade había que comentarle cómo tocar, no sé cuánto, y al final viene Phil Rudd y suena otra cosa. Y yo tengo que decir una cosa, para mí los discos de ACDC sin Phil Rudd a día de hoy son los que menos escucho, sin duda, y eso creo que tiene algo, y es que se nota cuando volvió. Rick Rubin hizo lo suyo, evidentemente, pero el sonido de la batería, de hecho la prueba es que en esa gira a que todos nos chocaba cómo sonaba Thunderstruck. Decía, porque Phil Rudd tocaba Thunderstruck de otra manera. Sí. Era de otra manera. Y yo... Menos acelerado. Claro, más como si fuera un corazón latiendo. Pum, 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 pum. El swing ese, otra vez. Y yo, ya digo, yo no... Me cuesta, no son los discos que más escucho, los discos donde Phil Rudd no es batería, las cosas como son. Pero entre los fans de ACDC ya sabéis que está ese dicho de que Chris Slade es el mejor batería que ha pasado por ACDC, pero el mejor batería para ACDC es Phil. Y eso es verdad. Técnicamente, yo creo que es el de calle, técnicamente, el mejor batería que ha pasado por ACDC, pero para el sonido de ACDC, Phil es Phil. Yo eso no lo niego, pero yo cada vez escucho más gente, músicos, declaraciones de músicos hablando de Phil Rudd y hablando de que eso no se encuentra en muchos sitios, es el toque de Phil Rudd. A mí me parece buenísimo, no me parece que carezca de técnica, ni mucho menos, me parece acojonante. Y de hecho en el Ballbreaker también tiene una fuerza que es que te lleva en volandas toda la banda. O sea, de haberlo escuchado 30 veces y esta semana volverle a escuchar y que te pone los pelos de punta el tío. Sí, sin duda. Sí, es un tío... Lástima de su mala cabeza. El problema de Phil es la mala cabeza que tiene. Pero bueno, ya dejamos ahí. Que decía que es un tío... Que Phil es un tío con energía. Un tío que también le pega duro. Pero es que quizá... Yo, bajo mi desconocimiento de técnica de batería, pero es que Chris Slade es que era muy bruto. O sea, le daba con una gana, le veías en el live dando así. Pero Manu, pero es que sí, nos puede parecer muy bruto ahora. Pero tú a lo mejor eres un crío, pero para los que ya tenemos una edad, tú te tienes que trasladar al entorno musical que había en 1990. Es decir, el thrash metal estaba en auge. Pero hablamos como Judas Priest, que acababan de sacar Painkiller, que era una revolución en su sonido. Era lo que demandaba la gente. Entonces, yo creo que era el batería adecuado para ACDC en ese momento. ¿Qué pasó? Que el thrash metal llegó un momento que desapareció y la gente, los jóvenes, los que realmente cobraban discos, buscaban otro sonido. Pero en 1990 el thrash metal era lo más de lo más. Y ACDC, yo no digo que se quisiera subir al carro, pero quería conseguir acercarse a esos sonidos. Sonaron más heavies y con más distorsión. Claro, y a la vez más comercial con la producción de Fairbairn, Y la canción más heavy de ACDC, si no me equivoco, seguramente esa de Razor's Edge. Esa es la canción de más heavy metal de ACDC. A mí me gusta un montón esa canción. Sí me gusta, pero joder, eso era heavy, eso no era rock and roll. Sí. Cuando empezaba a empezar la canción.
Es el perdido ese. Chris Slade, que tuvo su momento, llegó al estudio de grabación un día, todos sabemos la historia, se encontró con Phil, Malcolm le dijo, oye, queremos probar con Phil, queremos que sea sustituto porque no sabemos qué va a pasar, y Chris Slade dijo, yo no soy sustituto de nadie, cogió y se marchó. Pero yo he leído que es la forma de trabajar de los Young, y mira, me alegro que Chris Slade tuviese su segunda oportunidad porque creo que no se merecía salir a CC como salió. Y tuvo su segunda oportunidad con la gira Rock or Bust. Pero las formas de los hermanos Young, pues ya sabemos cómo son. No son las más apropiadas, pero ellos creen que es lo que funciona. Manu. Al final tenemos pues, que solo hay cinco plazas y a pesar de que uno lo haga bien, pues dices, es que esto no es un equipo de fútbol, que le saco en el descanso. Claro. No, y joder, ¿y ahora qué ha vuelto a pasar? Que ha vuelto a pasar con el Power Up Tour, que no han contado de nuevo con él. Y han metido a otro. Es que la gira de Rock or Bust tampoco fue la mejor para Chris Slade, ¿eh? Ahí puede ser. Es importantísimo. Y ACC con la gira Rock or Bust tenía 67 años, es decir, para un batería a lo mejor ya no era... Eso iba a comentar yo, que la edad de un batería se tiene que notar bastante, ¿no? Porque al final es muy físico. Claro, físico. Supongo que Oye, sí. Vamos a Ballbreaker. Si abrimos Ballbreaker fue toda una sorpresa porque creo que es de los pocos discos que contaba con libreto, contaba con letras de canciones, contaba con un artwork, como dicen ahí los diseñadores gráficos. Creo que espectacular. Yo he traído la reedición del 2003, que a mí me parece un delito. Todas las ilustraciones de Marvel las han puesto, pero vamos, pequeñitas aquí. Sí, es que un me parece delito... un pecado mortal. Sí, comparado Y creo que es el único disco de ACDC que ha venido con un libreto, o en su día vino con un libreto bastante extenso y con las letras de las canciones. Y señores que editáis Stacy Stone en 2003, esto es pecado. Claro, pero a ver. Pero a ver, hay que entenderlo. Cuando se reeditó la última reedición en Digipack, que es la que yo tengo normalmente todos los CDs, tenía una línea, ¿no? Una línea editorial, por decirlo de manera, y los libretos tenían que ser con un artículo periodístico, con merchandising y tal. Entonces, nada. Pero tenéis razón, Manu ha enseñado el suyo. Yo también tengo aquí mi CD original comprado también por entonces. Y os digo una cosa, este es el CD, como has dicho tú, Jesús, que hay que tener original, porque creo que es el único que tiene las letras de las canciones de ACDC. El más elaborado de la carrera. Sí. Está clarísimo. O sea, pero que tiene las letras, colega, ¿qué me estás contando? Que tiene las letras. Eso cuando lo hemos visto en un disco de ACDC. Sí, oye, un detalle. ¿Esto pensáis que es la bandera de España? ¿Que ya sabían que iban a grabar allí? ¿O qué? No sé. No creo. Pero queda bien ahí. Oye, que los colores son los colores. Mira, sí, tengo yo el libreto este y he estado buscando un par de singles que tenía australianos. Uno que viene este dibujo que es la portada y otro que es el de Hail Caesar. Sí. Y luego tenía también lo que pasa que es que no los he encontrado porque tengo un jaleo de cosas que no atino. El que acabas de decir tú, César, uno que es un CD cortado, como si fuera un shape que se llama. Con los bidones. A ver si los encuentro y le ponemos una fotillo o algo. Y luego hay otro como si estuviese bañado en aceite, como si fuese un holograma, así. Tiene unos colores guays. Sí. A ver si lo encuentro. Pero vamos, a mí me sorprendió ese disco, o sea, que no lo sacas en la reedición de 2003. Tiene razón Manuel que a lo mejor hay que seguir una línea que homogenee todos los CDs, pero para mí fue pecado. Pero nada, buscaros el CD de aquel entonces, la cinta de casete, que fue realmente lo que yo me compré en aquel año porque yo andaba con casetes todavía. Así que era desplegable. Era desplegable, venía todo. Desplegable. Yo creo que eso es lo interesante, buscar el casete de aquel entonces, el CD que se publicó y el vinilo, porque el vinilo, ahí ya dudo, pero el vinilo yo creo que también tenía las letras y todo. No sé si no me encanta. Yo ahora mismo no me acuerdo, pero es que estoy buscando muchas cosas que no he encontrado, pero por ejemplo tengo aquí el vinilo este que ni siquiera lo he abierto y no sé qué tiene dentro, la verdad. Escúchame, creo que tiene algo como el CD, como la reedición. Tiene un libreto con artículos periodísticos. Voy a abrir por curiosidad ya.
Ostras, que vamos a abrir en exclusiva Un unboxing, vamos a hacer un unboxing. un unboxing. Yo creo que lo tiene, pero tenemos que contar la historia de la portada, que a mí me encanta. Y además tiene mucha historia y tenemos una exclusiva mundial. Tenemos la exclusiva mundial para que hemos confirmado la información hoy, esta misma tarde, vamos. Sí. Tenemos un periodista De pacotilla. una calidad que no veas aquí con Manuel. Calidad Hay que felicitarle. líder. A ver, ¿qué tienes ahí dentro? Yo apuesto a que tiene las imágenes de la Lo rendición. del 50 aniversario y demás. Muy chulo eso de volver y quedar ahí con la verdad. Sí. Está chulo. Sí. Y aquí tenemos. A ver. Sí, A ver, Sí. aquí viene- Sí, es la línea de los Digipack del 2003. tal cual. Además creo que es el mismo, ¿eh? O El mismo, casi- sí. Sí, con el mismo texto y el mismo titular, ¿eh? Pues mira, un motivo para buscar esas ediciones donde venían todas las letras y donde venían los dibujos de los artistas de Marvel. En vinilo Creo. venían también. Me da que sí. De todas maneras lo podemos comprobar. Yo ahora mismo no lo recuerdo, pero en el próximo programa, en la segunda parte, lo traigo. Traigo todas estas cosas, las busco bien y lo enseñamos si hace falta. Ujú. Oye, hablamos de la portada, porque tiene su intríngulis, A ver, ACDC por aquel entonces, si me permitís, cuento algo rápido. ACDC por aquel entonces, la licencia del grupo para cómic la tenía Marvel, ¿vale? Y Marvel llegó a hacer sus bocetos entintados. Yo he leído por ahí que le pasaron la historia a la banda. Era una historia de que, no recuerdo si la banda iba al infierno o Bon Scott salía del infierno. Y Bon se Scott juntaban estaba en el para- infierno y era una partida de cartas. Y ganaba la mano, Pues. haciendo referencia a la canción de Jack. Y De tenía Jack. la oportunidad de volver con ACDC para un último concierto. Ese era Por lo la trama el general. guión así en general. Por lo visto la historia no gustó mucho al grupo, no le interesó mucho. Entonces no sé si fue por ese motivo o por otro que al final Marvel, teniendo esa licencia jugosa, y mira que en esa época CC, el Ballbreaker fue luego un pequeño o gran éxito de venta y la gira igual, ¿no? Al final no lo sacaron. La portada, de hecho, dejadme que busque, que tengo por aquí un boceto que he encontrado por ahí. Un Así. dibujante Macken hizo un boceto que lo tiene, Jesús lo tiene ahí perfectamente, y este es el boceto. No sé si lo podéis ver ahí. Tienes mejor dealer que yo, ¿eh? No, pues buscando mucho. Pues yo pensaba que eso era un montaje, fíjate. No, pues es un boceto del tipo. De hecho, la portada que ha enseñado Jesús, si no recuerdo mal, ¿sabéis por qué se conocía? Yo la conocí por un fan que tengo en Facebook, ¿eh? Lo tengo en Facebook y lo puso. ¿Sabéis dónde está eso? Colgado. ¿Dónde está? En el Hard Rock Café de Praga. De Praga, correcto. El Hard Rock Café de Praga. Dorado, sí. Sí. Ahí, no sé si lo compró como un lote de memorabilia de tal, de Hard Rock o la misma gente de Praga. Y si vais a Praga, que yo quiero ir, uno de los objetivos ya míos es ir al Hard Rock antes de que lo quiten de allí. Y hacerte con allí- el. Bueno, eso estaría bien probarlo. Pero el dibujante hizo esa versión, está el original, que por eso la conocemos, ¿eh? Porque igual, si fuera por él, igual no lo habíamos conocido. Y ahí está colgada. ¿Qué pasa? Que al grupo o a la compañía, porque ahí yo ya no lo tengo claro, no le hizo mucha gracia el dibujo, que a mí me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Y qué hizo? Se quedó con el fondo y puso ya la foto, que tiene Manu ahí el cartel grande, la foto famosa Pásatela. De del Mr. 80 Robert o Ellis. del gran fotógrafo de ACC, Robert Ellis, que yo me compré esta revista solo porque siempre me ha encantado esta foto y porque ya coincide con Ballbreaker, ¿vale? Que eso es una foto del 83, ¿no? O algo así, o del O 84. El antes. 82, creo recordar. Guantes. Mira, esta revista es del año 82 y esta foto puede ser del 80, 81 perfectamente, ¿vale? Bueno, o del 82 si es de la gira del Fordhouse. Entonces recortaron la foto y la pusieron en la portada, que a mí sí me sigue pareciendo que no es muy difícil, una de las mejores portadas de ACDC. Incluyeron algunos de los dibujos que se supone iban a ir en el cómic o no, o son dibujos que hicieron ex profeso
porque son dibujos relacionados con algunas de las letras de las canciones. Ah, oye, y hablando del cómic este que no salió, resulta que hoy mismo, de verdad, esta tarde, me he enterado de una cosa. Bueno, lo primero, encontré en mis archivos unas viñetas que os voy a enseñar, a ver si la podéis ver. ¿Vale? A ver si la podéis ver por aquí. Fijaos. Bueno. Lo tenía guardado desde hace muchísimos años, no desde hace 2 días y demás. Entonces he hecho un poquito de arqueología en internet y he recuperado el autor de esta viñeta. El autor de esta viñeta es un dibujante de cómics que se llama Jim Fama. Se escribe Gene Fama. Imagino que se pronuncia Jim Fama. Lo digo por si lo podéis buscar porque vais a encontrar la fuente en internet. Resulta que este hombre en su página web tiene este dibujo colgado. Y tiene abajo una nota que pone Hell and a Bad Place to Be, Marvel, dibujo para Marvel. Entonces, claro, me ha llamado la atención porque he pensado, a lo mejor esto es parte de aquel cómic que se iba a hacer y no se hizo. Y resulta que esta tarde le he escrito por Facebook, lo he localizado a Jim Fama, lo he escrito por Facebook y me ha confirmado que sí, que él estaba en esa historia y que este dibujo es parte de ese cómic. Os leo brevemente la respuesta. Él me ha dicho, sí, Marvel tenía una línea de música por aquel entonces y ACDC era una de sus licencias. Yo dibujaba a lápiz y Marie Severin entintaba. Otra autora que, por cierto, hace poco murió, hace pocos años. Tuve algunas interacciones divertidas y raras con la banda, o sea que él tuvo que interactuar con la banda, me imagino que fue a preguntar, me imagino que algunas cosas sobre el cómic. El cómic nunca se publicó y las páginas fueron prácticamente robadas por el editor charlatán, me ha escrito el hombre literalmente, que trajo el proyecto a Marvel. Solo tengo fotocopias que hice de los lápices, esta es una de ellas. Típica historia. Nada, y nos agradece para que veáis en qué punto quedó el cómic y yo, por lo que veo, tiene pinta o poca pinta de que aunque a veces leamos informaciones en internet, tiene poca pinta de que se pueda llegar a publicar. Más que nada porque está sin terminar. O sea, está ahí en un limbo. De todas maneras, bueno, y a saber quién tiene los derechos de eso ahora mismo. O sea, porque ahora mismo es un rollo legal. Sí, dice que el editor que vendió esta historia a Marvel luego se ha desaparecido y que él solo tiene fotocopia de los dibujos. ¿Dónde están los derechos? Pues vete tú a saber. La verdad es que no me ha contestado más sobre el nombre, pero ahí está el contacto de Jim Fama por si alguien más le quiere preguntar. Ya lo sabéis. A ver si te dice algo, ya que has entrado al trapo con él, a ver si te dice algo más. Y que hay que felicitarte por el trabajo que has hecho, Nada. Investigación, eres el Sherlock Holmes de... Sí. He perdido 30 minutos esta tarde. Dime. Pero 30 minutos bien buscados. Jim Fama no me parece mayor. El que hizo la portada sí me parece. Ya, bueno, no sé si murió. Y la yo mujer... he mirado la foto aquí. Pone. Bueno, es que igual es otra. Pone Eugene Fama. No, o sea, yo lo he buscado y es un político o algo así. Es otro, vale, otro hombre. Pone Eugene y pone Jean entre paréntesis, entre comillas, perdón. No sé. De hecho, dejadme que os diga, porque creo que puedo decirle a nuestros oyentes o escuchantes o videntes la página web, creo que era fame.net. Fama.net, ¿no? Fama.net, estoy viendo aquí. Sí, y si buscáis en su portfolio, que es una página además que se nota que es muy antigua, sí. Si buscáis en el portfolio vais a dar con este dibujo. Que es a lo mejor podemos yo. poner el enlace luego al final del vídeo. Ya lo tengo. Sí. Lo tengo. Así que genial, una pena porque hubiera estado molón, porque los cómics que hay de ACDC a mí no me gusta ninguno. Ahora venden uno por Amazon, que debe tener bastante éxito porque está... Yo lo he ojeado y no, vamos, yo creo que ni regalado, fíjate lo que te digo. Sí que tenemos que hablar, y lo que nos tenemos que trasladar a mediados de los 90 y nos ubicamos. Por aquel entonces la editorial Marvel estaba en bancarrota, es decir, estaba vendiendo los derechos de los superhéroes a quien lo quisiera comprar, al mejor postor. Vendió los derechos de Spider-Man, de Vengadores, vendió absolutamente todo. Entonces, muy posiblemente se decidió que eso no tenía mercado.
Y entonces por eso se desechó. Pero es que Marvel por aquel entonces, ya te digo, mediados de los 90, era la peor época de Marvel. Ahora sí, ahora es un conglomerado enorme y le va muy bien. Pero nos tenemos que trasladar a los años 90, cuando Marvel estuvo a punto de cerrar y desaparecer. Entonces me imagino que se decidió que eso no tenía venta. Muy posiblemente. Yo más bien creo que es porque la banda al final no le hizo mucha gracia la idea o el guión o lo que sea, ¿eh? Me da la impresión por lo que yo he leído. Porque en aquella época tú sacas un cómic de ACDC y lo compramos. Pero bueno, en su día salió esto, que a mí me lo han traído del Rastro de Madrid. Y, a ver, no es oficial, además te lo pone claramente aquí que es un material oficial, pero vamos, yo creo que está bastante decente. Está decente. Decente. Lo mejor que se puede decir de ese cómic es que está decente, comparado realmente con otras cosas que hay por ahí que son muy duras y muy difíciles de ver, la verdad. Pero bueno. De si alguien tiene la oportunidad de hacerse con este cómic, Marvel, que lo haga. Si lo hubiera hecho Marvel, hubiera tenido buena calidad, se supone. Pero eran malos tiempos, eran muy malos tiempos para las ventas, muy malos. Quizá ahora sí, ahora a lo mejor se podría, ahora que ACDC está explotando su marca, está vendiendo su marca, el logotipo del rayo a todo el mundo, pues a lo mejor ahora es un momento a lo mejor para hacer un cómic, ¿por qué no? De hecho, vende casi de todo y hay cosas del merchandising que no entiendo cómo alguien las puede comprar. O sea, que un cómic con su historia estaría bien. Si todo lo que hagan bien hecho se va a vender. Bienvenido sea. Pero hay que hacer cosas bien hechas. Eso es. Manu, tu tema favorito del Ball Breaker y tu menos favorito. A ver, es que... A ver, podría decirlo más... Los que se supone que son los mejores. Haras a Rock, Hail Caesar... Pero yo me voy a quedar con The Furor, porque me gusta mucho esa canción. Me gusta... No sé. Es que no sé si decirte The Furor o Burning Alive. No sé, las dos me gusta mucho. Aunque Burning Alive repita 25 veces Burning Alive a lo largo de la canción. Pero es que me gusta, van como creciendo, como cogiendo... Acaban que me encantan las dos canciones. No sabría decirte cuál. ¿Y la que menos? La que menos, pues a lo mejor con la que conocí a CDC, con Cover Your In Oil. Vaya, no estoy de acuerdo, pero bueno, para gusto los colores. Efectivamente, sí, seguramente sea una gran canción, pero es como la que, a pesar de que es el descubrimiento y digas, joder, con esto lo descubrí, me tiene que gustar, pues es una de las que menos del disco. Mira, por dos. Manuel, tus dos canciones, la que le ponemos un positivo y la que le ponemos un negativo. A ver, pues es que os tengo que decir que a mí este disco es que estoy con César al principio, he dicho de los favoritos de Brian Johnson, os lo digo en serio, escucho este disco mucho más que todos los 80 y más que de Razorhead, entonces es muy difícil, pero yo diría, mira, a mí, por no decir la típica, Love Bone, por lo que sea me encanta el fraseo, me encanta el sonido de Love Bone y mira que no es nada conocida, como un divertimento que hicieron, me encanta. Y yo creo que Whiskey on the Rocks o Ball Breaker, una de las dos. Es que no puedo decir una, tío. Es que es muy difícil. Whiskey on the Rocks o Ball Breaker, cuando yo estoy en el coche y llega ese momento, me falta volumen en el coche. Y cómo termina Whiskey on the Rocks, eso que hace la batería al final es brutal, tío. Por cierto, creo que no se ha tocado en directo nunca, ¿no? Whiskey on the Rocks. Nunca. César. ¿A quién le ponemos un 1? ¿A qué canción le ponemos un 1 y a cuál un 10? Pues bueno, yo he leído hoy una crítica que decía que este disco no alcanzaba las mejores puntuaciones de la discografía de ACDC, pero decía que no tiene una canción mala y creo que es bastante acertado. Sí, es verdad eso. Yo había pensado en decir Haras a Rock como canción que menos me gusta, pero antes de que Manu dijese, voy a decir también Cover You in Oil. Me parece la más simplona y la que menos gracia tiene de todo el disco. Y la que más me gusta es Hail Caesar, no por el nombre, sino porque me parece un temardo increíble. Y de hecho diría que es de las mejores, para mí, de los mejores temas de ACDC de toda la historia. Venga, Óscar, tus dos canciones. The Furor me gusta mucho. Y la peor, no sé, tío. Es que...
Muy buena de Fury. ¿Vale? Bueno, Pues entonces, mucho. ya que tú no opinas, opino yo. Yo me voy a quedar con Boogeyman, que me parece un rhythm and blues espectacular. También, Espectacular. es que- En la que Brian se luce, en la que Angus se luce. Y yo no sé si me quedaría con Love Bomb, la que menos me gusta. Cago en la No mar. sé, pero Boogeyman a mí ese me fascina, ese rhythm and blues. Pues puede ser los Bomb. A mí los Bomb tampoco me llama mucho, ¿eh? Pues yo estoy con Manu y César. A mí Cover You in Oil, de tanto escucharla, ya no me llama tanto la atención. Fíjate, estamos aquí dos equipos totalmente enfrentados. ¿eh? Ahora mismo. Mira una página y tocaron solo 5 temas en directo de este. ¿Solo? ¿Te parece? Del backlog. Digo solo, bueno, del Power Up solo han tocado 2. Del Power Up solo tocan 2. Y del Rock or Pues Bass, nada, o sea, del directo hablaremos en otro programa. César, claro. desgranamos Ball Breaker. No, hombre, a ver, yo pues escuchándolo, pues hay detalles que dices, joder, pues esto lo podría comentar. Volviendo a Rick Rubin, me parece que hay bastantes finales que se nota que los quiso hacer más como lo hacen ellos en directo y son muy parecidos a cómo acaban en directo, que no en cambio otros discos que se cortan más en seco y luego ellos lo alargan. Y por ejemplo ese detalle me ha gustado. Y también creo que hay bastantes arreglos de Angus a lo largo de las canciones que en otros discos quizás no estén. Pero bueno, yo qué sé, de las canciones, es que qué decir, de las canciones preferidas que hemos dicho, todas me encantan y por ejemplo The Furor y Boogeyman creo que son dos raras avis dentro de la discografía de AC/DC y son unos temazos increíbles. The Furor es un tema muy oscuro con una fuerza brutal que ¿No te Brian recuerda al de Razor's Edge? A mí me pues podría ser, fíjate. Podría sí. ser, sí. Sí. Me Por parece cierto, ahí que Brian se sale. además una cosa, es que lo estoy leyendo, por cierto, lo estoy leyendo en este libro de ACC español, que no lo he mencionado otras veces, el de Buscabezas. La Biblia Y- para mí. Sí, es muy Sí. bueno ese libro. Es bueno, sí, la verdad es que es bueno. Pequeñito Bueno. y botón. Pequeñito, pero contiene alguna cosa que no es correcta, ¿eh? Yo lo comento. La lástima que esté descatalogado también. Sí, pero lo encontráis fácil en segunda mano, ¿eh? Lo encontráis Sí, se fácil en puede segunda encontrar, se mano. puede encontrar muy fácil. Y tiene algún pequeño error o malentendido incluso, ¿eh? Además, Y precisamente ¿Cuál? salió con Ball Breaker. Creo que el libro acaba como la gira Ball Breaker. acaba con la gira Yo Ball también lo Breaker. tengo por aquí. Hace Claro. muchos años que no lo he leído, pero a lo mejor le he hecho un vistazo. Le vuelvo a releer. Sí, pero tiene sí interesante la canción de The Furor que menciona César, es que hace algo que las letras de ACDC siempre es de cachondeo, rock and roll, alcohol, fiesta, un poco de pelea. Y The Furor habla o da a entender un poco el tema de los telepredicadores, o sea, se mete con ese tema. De hecho, el dibujito de la portada es un telepredicador señalándote a ti. Y no es una letra muy común de ACDC, ¿eh? Y esto pasa más de veces en este Un disco. poquito oscuro, ¿no? El tema, así un poquito. Sí. ¿Y las letras de este disco? En general. Pues A mí me gusta. yo creo que son de las mejores de Brian, o sea, de la era Brian, de las mejores, pero sin ninguna duda. ¿Y son de Brian? No, En Los teoría hermanos. no. En teoría no, pero seguro que no. no. Bueno, yo he Sí, los leído créditos- en estos días he leído que Brian decía sí, han hecho ellos la letra. Yo lo único que tenía que hacer era leer y sacar mi voz, como decía. Pero eso era por tema de divorcio, ¿no? Claro, Yo por creo eso es que no pueden ser. ¿Quién Yo no estoy sabe? con Oscar. Estoy con Oscar. Yo siempre he sospechado por lo que han dicho que por temas de un divorcio, de un acuerdo, temas de dinero, Brian Johnson no puede ser autor de las letras porque económicamente no le viene bien. Yo, que aunque no aparezca, algo mete él, ¿vale? Brian se divorció mientras estaban trabajando en el álbum de Razor's Edge. ¿Ves? Pues- Eso es lo que había leído. Pues ahí viene el cambio, claro. Ahí viene el cambio. Hay otra letra que tampoco es muy habitual, César, Burning Alive, que es un tema que me flipa. Burning Alive, me Al flipa. final os gustan las que he dicho yo.
también, es que me gustan todas de este disco. Este disco, lo habéis dicho alguno de vosotros, creo que lo habéis dicho, es uno de los discos de ACDC que no tiene temas de relleno. Es muy lineal en cuanto a los temas. No tiene ese bajón que dices, uff, esta me da un poco de pereza. No da nada de pereza, nada. Pues Burning Alive habla de América, porque menciona a John Wayne, la guerra del Golfo se interpreta. Bueno, es un tema que tampoco es una letra muy habitual, desde luego, en ACDC. Burning Alive, un temazo. Sí, habla así un poquito de caos, ¿no? De un mundo en llamas sin escapatoria ninguna, no sé, mola, esta canción mola, yo ya lo digo, que esta es una de mis canciones preferidas del disco. Es buenísimo. Yo he leído que lo de Burning Alive... Sí, perdón. Que he leído que lo de Burning Alive es de un hecho que ocurrió de gente que se quemó viva, pero es que no recuerdo qué era. Pero sí, hombre, el suicidio de Waco en Texas. De una secta, eso es. Muchísima gente. Sí. Eran una secta que se autosuicidaron, luego quemaron el hangar donde estaban y que fue, noticia importante allá por el año 95. Sí. Uh-huh. Sí, es una crítica al abuso de poder que tenían determinadas... y de determinados eventos sociales, es decir, al final son temas muy raros para ACDC, como habéis dicho, que son letras... Sí, que hablen de política tan claramente es una cosa muy rara dentro de ACDC, porque los temas de ACDC son sota, caballo y rey. Las bebidas, y alguna pelea. Un poco más. Bueno, Harasa Rock creo que habla de eso, ¿no? Sí. De peleas a pedradas. Oye, ya hablaremos en otro programa de la gira, pero el vídeo que ponía en Harasa Rock en los conciertos era peleagudo. No sé si recordáis haberlo visto. El vídeo que ponía en los conciertos también lo pusieron en la del Steve Aperly. Puede ser. Vamos, creo, pondría la mano en el fuego, porque creo recordar que dije, ahora van a poner ese tema justo cuando estaba en el primer concierto que estuve yo de esa gira, y el primero de mi vida con ACDC. Bueno, pues algo pasa con este disco que nos encanta. Yo creo que hay muchos fans que les gusta este disco, porque últimamente leyendo, yo creo que el paso del tiempo lo está tratando mejor que otros. Me da la sensación. Y algo pasa con este disco, creo que lo habéis mencionado, que al final luego no lo están tocando tanto en directo. No sé si es porque le tienen malos recuerdos de la grabación al final o porque no quieren darle coba a Rick Rubin en su gira, pero es una pena auténtica. También, al dejarlo tan crudo todo, es más difícil que el paso del tiempo te mate, porque no haces una producción tipo disco, no haces una producción ochentera con todo reverb y todo. Al dejarlo tan crudo, ese sonido más atemporal, ¿no? Es atemporal. Es más atemporal. Claro, luego siguieron ya esa senda con Steve Aperly, 5 años después, volvieron incluso con George Jones, el toque blues. Es un poquito más bluesero, le podríamos decir. Sí, pero que ya siguieron esa senda, esa producción, y luego la producción siempre ha ido genial. Por cierto, un apunte que quiero hacer, Brendan O'Brien, que es el productor actual de AC/DC, es pupilo de Rick Rubin. Claro. Iban antes siempre de la mano y al final se han quedado con él. Sí. Era el ingeniero de Rick Rubin en muchos trabajos. Sí. ¿Qué me decís de Hail Caesar cuando acaba el solo y viene la voz que pone ahora Brian sin estar forzando? Sí. Ese momento buenísimo. Te vuelve a cargar la energía y a estar atento a cuando rompe otra vez el final del tema, que te pone todo de la carne de gallina. Y Boogeyman, es que pasa con Boogeyman, que Boogeyman fue, os digo una cosa, Boogeyman es el de Jack de Brian Johnson, y a mí me hubiera encantado escuchar Boogeyman y no de Jack. Me hubiera encantado. Sí. Bueno, pero eso ocurrió en la gira de Ball Breaker, que se utilizó el tema para el striptease de Angus. No pude. Jack, suerte que la han quitado porque ya cansaba un poco. Ya cansaba, sí. Pero tú tocas Boogeyman y tenía además, daba un juego que te cagas luego. Sí. En fin.
Un apunte. acaba en este single, si lo conseguís, dentro viene una reproducción de la portada. ¿Sabéis? Si alguien lo quiere, hay un aquí póster, dentro viene. Yo lo tengo. Yo ese lo tengo. Viene la reproducción. Bien chula, ¿eh? No es muy grande, pero mira, dentro del single, por si lo veis por ahí algún día. Muchísimas gracias, chicos. Hasta aquí llegamos porque se acaba nuestro tiempo. Hemos hablado del disco Ball Breaker de 1995 y ya podemos anunciar que tendremos la segunda parte, el Ball Breaker World Tour de 1996 y todo lo que ello conllevó. No me queda más que decir, agradeceros que hayáis estado aquí y recordar a la gente que estamos en YouTube y en iVoox, que se suscriban a nuestros canales, que pongan la campanita para recibir nuestras últimas actualizaciones y sobre todo que nos sigan en las redes sociales. Lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa, dentro de muy poquito, el World Tour 1996.